Muy buenas noches, mis hermanos. Saludo a nuestros pastores y a la junta oficiales de nuestra iglesia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para esta noche se me ha encomendado hablar de la palabra del Señor, para lo cual le invito a que usted busque en su Biblia, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 25. Y le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la vista así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Amén. Que Dios bendiga la lectura de su santa palabra. Bien, mis hermanos, esta palabra del Señor que nos tiene en este momento, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La expresó, ¿verdad? Esta porción dentro de lo que es el sermón del monte, ¿verdad? Que parte con el sermón de la bienaventuranza, ¿verdad? Y empieza a desarrollar varias historias y consejos que a las personas en ese momento estaban junto a él. Y son 3 capítulos, ¿verdad? Y en este capítulo 6, versículo 25, nuestro Señor Jesucristo habla, ¿verdad?, la multitud sobre el afán y la ansiedad. Y este contexto, ¿verdad?, esta palabra se desarrolla posterior a que nuestro Señor hable, ¿verdad?, de las riquezas y de amar a las riquezas, ¿verdad?, antes que a Dios. Entonces, incluso en el Evangelio según San Lucas, nuestro Señor Jesucristo da una parábola previo, ¿verdad?, a hablar sobre el afán y la ansiedad. Y dice la palabra del Señor que Él habla de una parábola de un hombre que junta mucho dinero y tiene una heredad muy grande, que planifica botar sus graneros, ¿verdad?, botar sus construcciones y construir, ¿verdad?, graneros más grandes para poder guardar todo lo que ha producido. Y, y en ese momento, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo le dice, ahí en la parábola dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Que el Señor nos bendiga. Y posterior a eso, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo empieza a hablar sobre el afán y la ansiedad. Y es por eso que dice, por tanto digo, ¿verdad?, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ¿verdad? Entonces podemos ver el consejo de la palabra del Señor, que nos llama a no afanarnos. Y uno puede decir, estamos, ¿verdad?, en este cuerpo y en esta vida donde necesitamos recursos. Necesitamos, ¿verdad?, tener un trabajo material para sustentar el hogar, para comprar alimentos, ¿verdad?, para pagar las cuentas. Entonces nosotros podríamos decir, ¿cómo podemos no afanarnos si gran parte del día pasamos trabajando, gran parte del día pasamos pensando, ¿verdad?, en lo que es nuestro trabajo? Y a veces cuando no hay trabajo y hay necesidad, aún más tiempo, ¿verdad? Y más eso nos preocupa. Entonces, nuestro Señor es tan sabio que Él nos da este consejo de no afanarnos y no, ¿verdad?, entrar mentalmente en un proceso de quizá de angustia, de depresión, por lo que tengamos que vestir o por lo que tengamos que beber. En general se refiere, ¿verdad?, a las cosas materiales, no a lo espiritual. Y podemos ver que la palabra del Señor, bueno, es sabia, nos da este consejo para este tiempo, ¿verdad? Yo analizaba y pensaba,
Nuestro Señor Jesucristo dio esta palabra y no la condicionó a algún momento específico o a alguna situación específica que esté viviendo el hombre. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo, bueno, si están en terremotos, ahí se pueden afanar, o si están en guerras, ahí se pueden afanar, o si hay crisis política, ahí se pueden afanar, o si hay ciertas dificultades, o si están en pandemia, bueno, ahí no tomen esta palabra y ahí también se pueden afanar. Nuestro Señor Jesucristo no señala eso. Él, verdad, nos dice en forma general y en todo momento no afanarnos. Y en este tiempo es difícil porque muchas veces estamos en situaciones, en problemas y en dificultades en cuanto a lo material. Y eso nos lleva a afanarnos, a preocuparnos en exceso, ¿verdad? A entrar quizás en una etapa de depresión, que a veces que quizás no nos damos cuenta como cristianos. Y estamos, ¿verdad?, faltando a nuestra fe, faltando al consejo y a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y también a veces como cristianos prestamos más oído a personas o a cosas que nos llevan hacia otro lugar, hacia otros pensamientos, más que la misma palabra del Señor, que nos dice de que como los lirios del campo, ¿verdad?, se visten, que ni aun Salomón se vistió como uno de ellos, cuánto más nosotros, ¿verdad?, nuestro Padre Celestial nos ha de vestir, nos ha, ¿verdad?, de suplir, de dar el alimento. Si también las aves del cielo, ¿verdad?, ellos nos siembran, nos cosechan, nos guardan su alimento, y nuestro Padre Celestial las alimenta. Cuánto más nosotros, dice la palabra del Señor, que valemos mucho más que ellas. Que el Señor nos bendiga. Hay algunos versículos, ¿verdad?, de la palabra del Señor que yo he anotado en honor al tiempo, donde el Señor habla, ¿verdad?, de cómo Él nos sustenta. Podemos leer en el Salmo 55, versículo 22. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre al caído. En Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. En 1 Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En Hebreos 13:5-6, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y termino con el último, Salmo 37, versículo 25, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Podemos ver en la palabra del Señor que tenemos muchos ejemplos, muchos pasajes, ¿verdad?, que nos enseñan que es Dios, es nuestro Señor, quien nos sustenta y quien provee al hombre, a la mujer. Podemos ver el rey Salomón, que él pidió, ¿verdad?, sabiduría. Y dice la palabra del Señor ahí en Primera de Reyes que él pidió sabiduría, pero aún le fue dado lo que él no pidió, ¿verdad? Y nuestro Señor, nuestro Dios, le dio riquezas y gloria, cosas que él no pidió, pero por pedir sabiduría, ¿verdad?, buscar las cosas del Señor, buscar el reino de Dios y su justicia, Dios también le añadió mucho más. Que el Señor nos bendiga. Y en esta palabra nuestro Señor Jesucristo nos dice, va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles son esas cosas? Son las cosas materiales. Las cosas que debemos buscar nosotros como cristianos, primeramente, con nuestro esfuerzo, con todo nuestro ánimo, ¿verdad? Son las cosas espirituales. El reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es la justicia del reino de Dios? Nuestro Señor Jesucristo. Él es quien a nosotros nos ha justificado y nos justifica cada día delante del Padre. Es lo que nosotros debemos buscar en este tiempo. Estamos quizá en un tiempo difícil, en un tiempo complicado, pero nuestro Padre Celestial nos da esta palabra para todo tiempo, para todo momento, independiente de lo que esté viviendo el mundo. Y yo siempre he pensado, hasta el último momento, hasta el último segundo de vida que podamos tener en esta tierra, el Señor nos ha de sustentar, el Señor nos ha de bendecir y nos ha de abrir puertas. Hasta el último segundo de vida, Él estará con nosotros. Pero debemos, ¿verdad?, tomar su palabra, debemos confiarla, debemos, ¿verdad?, creerla y buscar en ella, ¿verdad?, la dirección que necesitamos en este tiempo y cada día y en cada momento de nuestras vidas. Podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo recalca la palabra no os afanéis. Y en este episodio Él menciona esa palabra, esa frase 3 veces. No os afanéis, no os afanéis, no os afanéis. Y si nuestro Padre Celestial lo ha dicho, lo ha mencionado,
es porque sabe que el hombre tiene esa naturaleza de afanarse por las cosas materiales en vez de las cosas espirituales. El que el Señor nos bendiga, podamos nosotros en este tiempo afanarnos en las cosas espirituales, en las cosas, ¿verdad?, que nos acercan a nuestro Señor Jesucristo, en las cosas que nos acercan, ¿verdad?, al reino de Dios y su justicia, a las cosas que nos acercan al cielo. Nosotros debemos estar pensando con nuestra mirada al cielo, que nuestro Padre Celestial pueda, ¿verdad?, considerarnos dignos de escapar de todas las cosas que van a venir al mundo entero. Así lo ha anunciado su palabra. Quizás a veces es difícil distinguir los tiempos, pero nuestro Padre Celestial nos enseña a poder buscar el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas que muchas veces nos han agobiado, nos han, ¿verdad?, quizás amargado un día, amargado un tiempo. Podamos, ¿verdad?, confiarla y descansar en nuestro Padre Celestial. Que Dios bendiga esta palabra. Podemos también ver que nuestro Padre nos habla de la fe. Dice, ¿verdad?, que la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la vista así. La hierba del campo, Dios la vista así. Y después dice, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Que el Señor nos bendiga. O sea, el estar afanado, el estar preocupado, el estar, ¿verdad?, angustiado por las cosas terrenales, habla, ¿verdad?, de nuestra falta de fe, de nuestra falta de confianza en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Porque no lo dijo cualquier persona. No lo dijo, ¿verdad?, un profeta cualquiera. No lo dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, que no debíamos afanarnos y que nuestro Padre Celestial nos ha de suplir, nos da verdad de sustentar. Y podemos ver en la palabra del Señor en otros versículos, en otros pasajes, cuando el apóstol Pedro, ¿verdad?, le flaqueó la fe y estaba caminando sobre las aguas, le flaqueó la fe y se pensó a hundir. Y nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo le dijo, hombre de poca fe. Que el Señor nos bendiga. También, ¿verdad?, cuando fue el milagro de la multiplicación de los panes, posterior a ello, ¿verdad?, en otro episodio, dice la palabra del Señor que los discípulos llegaron a Jesús y habían olvidado llevar pan. Y nuestro Padre Celestial les dice, ¿verdad?, Jesucristo, ¿por qué estáis preocupados, verdad, de por qué no tenéis pan? ¿Acaso no nos recuerda el milagro, verdad, de cuando multipliqué el pan? Él dice, hombres de poca fe. Que el Señor nos bendiga. También hay otro episodio, ¿verdad?, cuando nuestro Señor Jesucristo en la barca, cuando estaban los discípulos en la barca, ¿verdad?, y se levanta una tempestad y los discípulos, ¿verdad?, despiertan al maestro, maestro, ayúdanos que perecemos. Y nuestro Señor Jesucristo le dice, hombres de poca fe, y reprendió, ¿verdad?, el viento y la tempestad y vino la calma. Así también en esta palabra dice, hombres de poca fe. Si Dios, ¿verdad?, provee a la hierba del campo, viste, los lirios del campo, le alimenta a las aves del cielo, cuanto más a nosotros, que somos sus hijos, ¿verdad?, nos ha de sustentar con su poder, con su justicia, ¿verdad?, y ha de ser con nosotros. Que el Señor nos bendiga en esta noche, que el Señor nos bendiga en esta hora, y que podamos, ¿verdad?, recuperar la palabra del Señor, las cosas que hemos olvidado. Yo sé que esta es una palabra muy conocida, el afán y la ansiedad. Yo la he escuchado en muchas predicaciones, pero aún así muchas veces nos olvidamos y estamos afanosos y estamos, ¿verdad?, preocupados en exceso, ¿verdad? Más que estar preocupados y afanosos en las cosas espirituales del Señor, en la oración, en leer la palabra. Yo le hago una pregunta en esta noche que usted se haga personalmente. ¿Cuándo fue el último momento, la última vez que usted buscó dirección en la palabra del Señor? ¿Cuándo fue la última oportunidad que buscamos respuesta en la palabra del Señor? Señor, hábleme a través de su palabra. Quiero oír su voz a través de su palabra. Su palabra es la revelación más contundente de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí encontramos, ¿verdad?, salida a todas nuestras necesidades, a todos nuestros problemas, a todas nuestras preocupaciones. En la carta que nos guía en este mundo. Que el Señor nos bendiga. Entonces, si estamos alejados de la palabra del Señor y estamos buscando respuesta en otras cosas, volver a la palabra, volver, ¿verdad?, a la esencia, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo que está en su Escritura, ¿verdad?, y buscar ahí la respuesta que necesitamos, buscar ahí el aliento, la fortaleza, la restauración que necesitamos para nuestro espíritu y afanarnos, ¿verdad?, no en las cosas materiales, sino en las cosas espirituales, en el reino de Dios y su justicia. Que Dios bendiga esta noche esta palabra. Le quiero invitar en el nombre del Señor a poder orar por ella para que el Señor la bendiga y la confirme en nuestros corazones. Padre Celestial, le damos gracias en esta hora por esta palabra que usted nos da, que usted, mi Cristo, nos alimenta en esta hora y nos recuerda que no debemos estar afanosos, no debemos entrar en depresión, en angustia, en desesperación por las cosas materiales, sino confiar
en su poder, en su provisión, que usted, mi Cristo, nos ha de sustentar, nos ha de proveer en todas nuestras necesidades que usted, mi Cristo, ya conoce. Y podamos, mi Jesús, estar afanosos, estar preocupados y estar dedicados para las cosas espirituales. Aún así, dentro de nuestro trabajo, dentro de nuestras actividades diarias, podamos, Jesús, afanarnos en las cosas espirituales y no, Jesús amado, en las cosas materiales. Usted nos ayude en este tiempo a poder confiar en su palabra, a poder recuperar, Jesús amado, el rumbo, que su carta, esta carta que nos guía, su palabra, podamos, Jesús, tomarla y poder, Jesús amado, un día llegar al reino de los cielos, Jesús amado, a través de la enseñanza, de la dirección de su santa y bendita palabra. Gracias le damos por esta palabra, usted la pueda confirmar y bendecir, Jesús, a cada uno de nuestros hermanos a esta hora. Se lo pedimos humildemente en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro bendito y buen Salvador. Amén. Que Dios le bendiga grandemente, mis hermanos.